Una mañana, creo que por televisión, escuché un mensaje predicado por el que era entonces un hombre de Dios que hoy ya no está en el frente de batalla. Ese mensaje tenía, en el momento de yo escucharlo, cerca de 15 años de predicado. En un momento dado, este hombre dijo algo que me impactó primero, me hizo reflexionar después, y finalmente me movilizó a indagar, a investigar, bíblicamente escudriñar. Él dijo textualmente: la iglesia que hoy no opera en los principios que muestra la primitiva del libro de los Hechos no es una iglesia del Señor. Cuando me repuse del coscorrón espiritual, me dije, bueno, muy bien, si es así, entonces, veamos cómo era aquella iglesia y difundamos esos principios para aportar espiritualmente lo necesario para el cambio, para la reforma, para la transición que todos los hijos de Dios esperamos y que el mundo, la creación, gimiendo, anhela como manifestación concreta, porque ¿de dónde va a venir la gran solución, la que va a cambiar tu vida, la mía y la de todos? ¿De dónde va a venir? ¿Del ideario político internacional o nacional? ¿Del establishment americano o de cualquier otra índole? ¿De nuestros ministerios de economía? ¿De nuestros funcionarios? ¿De dónde va a venir la solución que el mundo espera? Sino de la Iglesia del Señor. Bajo toda esa perspectiva nació un estudio que hoy empezamos y que vamos a dar cada primer sábado del mes, cuyo título general es Características de la Iglesia del siglo XXI, y que en lo particular, en lo que corresponde a hoy, se titula La doctrina de los apóstoles, y va a surgir todo ese cúmulo de principios, de puntos que tienen que ver con la Iglesia del siglo XXI, de una lectura, no te digo tan profunda ni teológica, pero sí precisa, si es que se quiere, del libro de los Hechos. De la lectura de los primeros versos del capítulo 1 del libro de los Hechos, es que Jesús, después de su resurrección, se apareció por espacio de 40 días a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. El Evangelio de Jesucristo siempre se relacionó con una afirmación: el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Y vos lo sabés, el reino de Dios no es aquella vieja concepción tradicional de un colchón de nubes donde vos vas a ir a sentarte un día a tocar el arpa. No sé por qué le dicen el arpa, si en realidad el instrumento ese que dibujan es la vieja lira romana, la que dicen tocaba Nerón. Ahora, el significado implica que un reino es un ámbito, una jurisdicción, en este caso una dimensión sobrenatural, espiritual y profética, que no está en un determinado lugar geográfico.
que vemos o podemos ver como algo concreto y al cual un día teóricamente vamos a viajar, sino que ese reino de Dios se ha acercado a nosotros y hoy, lo veamos o no, está aquí. Más adelante Jesús les dice que así como Juan los bautizó con agua, ellos, los discípulos, serán bautizados con el Espíritu Santo. Este texto ha sido tratado y destratado conforme a las rutinas doctrinarias denominacionales. Pero nada de eso ha podido ocultar una irrenunciable verdad. Hay un bautismo con o en el Espíritu Santo disponible para todos los creyentes sinceros, sin discriminación. Esa fue una promesa que, avanzando luego en la lectura de este libro, vemos con total claridad que se cumplió. El primer versículo, que contiene un principio con el cual comenzó a gestarse aquella iglesia y que sigue siendo total y absolutamente vigente, es el que te voy a leer. Está en el capítulo 1 del libro de los Hechos y es el verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me gusta, y vos lo sabés, cuando me enfrento con un texto revelador, invertirlo a veces en su concepto para ver cuál sería el resultado de no obedecerlo, de no creerlo, de no encarnarlo o de no ponerlo por obra. Aquí se nos dice que si no estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, en lo que inicialmente sería un bautismo y luego, en las ocasiones sucesivas, podés llamarle llenura, toque, impacto, plenitud o como se te ocurra. Jamás, si no ocurre esto, jamás recibiríamos poder divino como iglesia. Y sin poder sobrenatural que viene de Dios, la iglesia quedará reducida inexorablemente a un círculo social de buenas costumbres, de valores éticos y morales, de afecto por la acción social y hasta política. Cosa que no está mal, nadie dice que así sea, pero que no tiene la menor posibilidad de producir vidas cambiadas y conformar auténticos hijos de Dios. Dios es espíritu y nosotros somos su imagen y semejanza. Mucha gente no lo entiende todavía esto. Y es mucha, inclusive, dentro de la iglesia, la gente que dice o que acusa, y por ahí hasta se mofa, se burla, de otros creyentes, porque dice son demasiados espirituales y no tienen los pies sobre la tierra. Es la misma gente que cuando les toca predicar dicen que somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué imagen y qué semejanza
seríamos, sino la del único concepto que la Biblia da de Dios como imagen. Dice, Dios es espíritu. Porque si no, estaríamos pensando en una imagen exterior, estética. Nadie vio nunca a Dios. Olvídate del dibujito de la escuelita dominical del viejito de barba larga y blanca. Si Dios es espíritu y nosotros somos imagen y semejanza, somos fundamentalmente espíritu. Entonces es lógico que el creyente sea espiritual. En la carta a los Romanos, capítulo 8, dice que sólo los que son guiados por el Espíritu Santo son verdaderos hijos de Dios. Sólo los que son guiados por el Espíritu Santo son verdaderos hijos de Dios. Además, todo aquel que haya aceptado a Cristo como Salvador y Señor, y se haya convertido genuinamente, no estoy hablando de reacciones emocionales en una campaña, no estoy hablando de gente que se larga a llorar porque cae en cuenta de su estado pecador y cae de rodillas, pero después no cambia. Estoy hablando de convertido genuinamente. Todo aquel que se ha convertido así recibe inmediatamente el sello del Espíritu Santo para salvación, lo cual demuestra que sería una total incoherencia que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda rechazar la obra ampliadora y capacitadora del propio Espíritu Santo. ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Si cuando te convertís genuinamente recibís en tu interior el sello indeleble para salvación que te da el Espíritu Santo, ¿cómo podés hacer después para rechazar algo que provenga del mismo Espíritu Santo que te selló? Sin temor a error, se puede asegurar que el cristiano, que el hombre que va a una iglesia, o del supuesto creyente que se empecina en no permitir que el Espíritu Santo tome control de su vida y lo guíe, necesariamente no tiene que tener al Espíritu Santo morando en su interior. Por lo tanto, su conversión no habrá sido genuina. Tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros creemos que porque de pronto se nos ingresa oficialmente en la lista de miembros de una congregación ya estamos con la salvación. No, momento. Donde tiene que haber registro es en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Y también en el del infierno. Cada mañana cuando vos te levantás, los ángeles tienen que dar gloria por tu vida. Y los demonios tienen que preocuparse bastante por tu existencia. Allí es donde interesa que haya registro de tu existencia, no en un cargo, una posición, lo que fuere. Tenemos entonces el punto número 1 para la iglesia del siglo XXI. La iglesia tiene que ser llena, no solo sellada, llena del Espíritu Santo, si desea ser una iglesia de poder. Anda tomando nota de estos puntos, porque este estudio se basa en eso. Cada punto de esto necesariamente hay que incorporarlo, si es que no están, a nuestra iglesia contemporánea, para ser la iglesia que Dios quiere. La iglesia modelo, la del libro de los Hechos, que fue la iglesia que se levantó en medio del pecado del mundo de aquel tiempo. La iglesia tiene que ser llena, no solo sellada, del Espíritu Santo, si desea ser una iglesia de poder. Ese es el punto número 1. Ahora, con relación a la ascensión de Jesús, ¿qué cosa va para arriba? Hay varias interpretaciones, hipótesis y hasta conjeturas. Se han conformado incluso doctrinas basadas en conjeturas. Lo cierto es que Jesús asciende físicamente, ya que es visto por los que están allí,
Y así, igual, de la misma manera, dice el verso 11, será su venida. Esto destruye toda cosa abstracta que muchos comentaristas humanistas han tratado de implantar. Es tristísimo hablar de las cosas del Espíritu Santo sin la unción del Espíritu Santo. Por otra parte, esa nube que dice que lo ocultó, en el original, la palabra nube ahí es la palabra nipash, N-I-P-A-S-H, nipash, que significa multitud de espíritus redimidos. Lo que también elimina el concepto de la nube como una de esas típicas formaciones de vapor climático. Saca tus ojos de lo natural. El ámbito donde vive Dios es sobrenatural. No te olvides nunca de eso, ¿eh? Seguimos con Hechos capítulo 1. Voy a leer 3 versículos, el 12, el 13 y el 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el otro hijo de Alfeo, Simón el celote, ¿sabes? Celote quiere decir celoso, ¿no? Y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, no eran machistas, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tenía hermanos. Lo lamento. Si te pinchó una parte de alguna parte de tu doctrina, lo lamento, pero la Biblia dice eso. Fíjate que la idea es de ellos, perseverar en oración, pero se coloca para eso la condición de ¿qué? De estar unánimes. ¿Y por qué? Porque los hijos de Dios, todos tienen ingreso al trono de gloria con su oración. Si a vos te enseñaron, donde quiera que estés, que para que un pedido para tu vida llegue al trono de la gracia, sea escuchado por Dios y sea respondido, tiene que orar alguien, un líder, pastor, un ministro, alguien que tiene más cercanía con Dios que vos, te enseñaron un evangelio adulterado. El evangelio de la Biblia dice que todos tenemos, con nuestra oración, ingreso al trono de la gracia. Jesús no deja instrucciones para que determinada gente sea la encargada de orar por otra gente. Jesús te deja una oración, modelo, el Padre Nuestro, para que vos, yo y todos la oremos. ¿Vos qué crees que la oración, qué te puedo decir? De un Benijín, Carlos Anacondia, ingresa por un sector del trono de Dios diferente al tuyo, a la que entra tu oración, la mía, la de mi operador o quien sea. No. Todos son oídos y todos reciben respuesta. Pero si por algo que compete al plan de Dios, el Padre Celestial recibe 2 oraciones diferentes y por ahí hasta opuestas, no se va a poder mover en ninguna dirección, aunque las reciba, hasta que no haya un mismo sentir y, obviamente, alineado al suyo. En este texto hay algunos elementos que hay que tener muy en cuenta. En principio, estar unánimes o de acuerdo es un rasgo distintivo y dominante del liderazgo del Nuevo Testamento.
Siempre que los líderes de la iglesia primitiva se reunían en Jerusalén, se nos dice que estaban unidos y en armonía unos con otros y todos con Dios. Ojo que esto parece un jueguito de palabras. Son 3, 6, 7 palabritas, pero fíjate lo que significa. Líderes, ministros, pastores, maestros, apóstoles, profetas, lo que fuere. Armonía y unidad, unos con otros. Y todos con Dios. Ahora, la unanimidad en este caso era espiritual y práctica, no solo teológica, ya que compartían tanto sus vidas como hasta sus posesiones. En todo el resto del contexto del libro de los Hechos se da una descripción de este liderazgo en el sentido de que se reunían, estudiaban juntos, compartían sus posesiones materiales, hacían una vida en común. A menudo incluso se reunían para orar, con lo cual ponían de manifiesto no solamente las buenas relaciones existentes entre ellos, sino también su total confianza en Dios. Hoy día estamos llenos de iglesias donde las relaciones entre los miembros y aún del liderazgo distan mucho de ser de unidad. Proliferan los celos, las envidias y hasta de pronto las malas artes para ganar posiciones jerárquicas internas. Eso, entre otras cosas, habla de falta de confianza en Dios, dándole prioridad a las metodologías humanistas que parecen ser más aceptables y hasta más serias porque se pueden razonar, se pueden ver y se pueden tocar. No es ese precisamente el concepto o el principio espiritual de la fe. Con estos elementos en muchos sitios, la oración se ha transformado más en una actitud tradicional o ritual de compromiso, como parte del orden de culto, que la avanzada de la batalla espiritual que la palabra dice que es. Por lo tanto, aquí tenemos el punto número 2 para la iglesia del siglo XXI. La iglesia perseverará, o sea, insistirá, porfiará, aunque no tenga ninguna evidencia concreta, la iglesia perseverará en la oración, en unidad y armonía. No solo los hermanos, sino también los líderes. Cualquier otra forma es obstáculo insalvable para la respuesta de la oración. ¿Ya vas viendo alguna quinta pata al gatito? Después tenemos el episodio de la elección de un apóstol para cubrir la vacante que había dejado el traidor Judas. La decisión no es equivocada, porque el primer paso, orar para que Dios muestre quién desea que sea, es correcta. Si José, llamado Barsabás, que respondía al sobrenombre de Justo o Matías, hasta aquí perfecto. Pero después, ante la ausencia de respuesta, no sé si te quedó claro, José llamado Barsabás o Justo o Matías, así creo que me trabuqué yo. Después, ante la ausencia de respuesta, deciden en la carne, obviamente no se puede entender de otro modo, seguir con la vieja costumbre tradicional judía de tirar unos huesitos tipo taba chiquita. ¿Viste la taba criolla? Es grande, estas son chiquititas. Llamados, esos huesitos, llamados suertes. Y entender, y aparte darlo casi con valor doctrinal, que Dios iba a obrar y responder por medio de los huesitos. Y ahí surge Matías, del cual, fíjate vos, la Biblia no va a volver a hablar jamás. Porque Dios les admite esa incorporación, pero no lo usa porque su plan
si hubieran aguardado, si hubieran sabido, su plan era levantar a Saulo de Tarso, al que luego llamaríamos Pablo. Hoy, con muchos nombramientos y designaciones, sucede lo mismo. Los hombres deciden y Dios permite, pero no usa, porque Él levanta por su cuenta y sin consultar con nadie a aquellos que tienen un corazón recto, fiel y dispuesto a cumplimentar los propósitos divinos, pertenezcan o no a la élite máxima de una congregación. Generalmente no pertenecen. ¿Sabes por qué? Porque el que no pertenece a ninguna élite no tiene nada de qué vanagloriarse. Toda la gloria se la da a Dios, porque sabe que está haciendo lo que está haciendo porque Dios lo puso. De lo contrario no lo haría. En el verso 1 del capítulo 2 nos encontramos que dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Quiero recordarte que Pentecostés era un festival judío anual, también conocido como la fiesta de las semanas, o la fiesta de las primicias. Era una celebración de los primeros frutos de la cosecha. La ley entonces exigía que los varones judíos fueran 3 veces al año a Jerusalén para celebrar las fiestas más importantes. La Pascua en primavera, el Pentecostés, que en griego es Pentecostos, y que se traduce 50, 7 semanas y un día más tarde, y los tabernáculos al final de la cosecha en el otoño. En Levítico capítulo 23 se detallan las fechas y rituales del calendario de la fiesta judía. Aquellos que se convertían al cristianismo el día de Pentecostés eran los primeros frutos de una vasta cosecha de millones de almas. Ahora, en lo que concierne a la expresión todos unánimes juntos, la palabra original es homotumadon, que significa estar de acuerdo, o de mutuo consentimiento, o mantener la unidad del grupo, o son todos de una misma mente, o la otra implicancia, compartir un propósito. Los discípulos tenían, ¿qué te digo?, unidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada, porque funcionaban todos en un mismo espíritu. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ojo que no dice que era un viento, sino como un viento. Y esto en alusión al poderoso, pero invisible poder del Espíritu Santo. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hay que prestar atención, acá también no dice de fuego, sino como de fuego. Juan el Bautista predijo cómo el bautismo en el Espíritu estaría acompañado de viento y fuego. No es casual. Y el verso 4 dice, y fueron todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, aquí, y habrá que explicarlo un poquito por la enorme cantidad de doctrina simplista que anda dando vuelta por allí, se refiere a idiomas o lenguajes humanos, ya que dice, cada uno los oía hablar en su propio idioma, es decir, las lenguas que se traducen. Pero hay otras lenguas dadas a los creyentes por el Espíritu que son llamadas angelicales. Estas no se traducen, se interpretan como parte de otro don.
Porque si yo en un momento dado recibo del Espíritu Santo de Dios orar en hebreo, que yo no sé hebreo, pero me está escuchando un hebreo, un israelita, me traduce perfectamente lo que estoy orando. Pero si yo recibo por el Espíritu Santo lengua angelical, solamente va a poder ser mi oración interpretada por el que tenga el don de interpretación. Esa es la lengua que se debe callar si no hay quien interprete. Pero de todos modos, el que ora en lenguas dice la palabra, no yo, a sí mismo, no a sí mismo, a sí mismo, a uno mismo, se edifica. ¿No necesitas edificarte? Ora en lenguas. No es para lucirte en público, es para edificarte en la intimidad. Cuando no sabes, viste que a veces te piden oración y vos no sabés, ¿qué oro por esto? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que orar? Ora en lengua. El Espíritu sabe muy bien lo que tiene que orar. Ahora, de otro modo, si no fuera así, la Biblia jamás diría que pidamos don de interpretación. Si fuera todo traducción, como algunos han enseñado, la Biblia diría que estudiemos varios idiomas. ¿Ah? Benditos sean los políglotas, diría. Asimismo, el hecho de decir que comenzaron a hablar en otras lenguas implica que esto después continuó. No como la manifestación del Espíritu, sino como una de esas manifestaciones. Aunque por ser la más visible, prácticamente se convirtió en un verdadero clásico carismático que muchos han enseñado, aunque sin bases muy claras, que sólo así se evidenciaba la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Eso llevó que muchos que no recibieron ese don lo inventen, para no quedar medio marginado en la consideración de su congregación. A mí una vez me decía alguien, dice, no, pero si no tiene lengua, no recibió el Espíritu Santo, porque Pentecostés dice que cuando vino el Espíritu, la gente oraba en lengua. Entonces yo pregunto, ¿y cómo andan ustedes en evangelismo? Y se medio flojo, como todas las iglesias. Entonces tampoco tienen el Espíritu Santo, porque otro de los síntomas de Pentecostés fue que predicaban la palabra con denuedo. No tenemos que leer una parte de la que más nos gusta, tenemos que leerlo entero. Y es cierto eso, porque cuando vos tenés la llama, el fuego del Espíritu Santo hirviendo en tu interior, querés predicarle hasta las piedras. Eso es predicar con denuedo. Y con denuedo, no una forma fría, técnica, teórica y académica. El Evangelio necesita pasión para que produzca intimidad, para que arroje fruto. Los que inventaban las lenguas inventaron también algo que se llama glosolalia. Una palabra odiada por los que verdaderamente tienen el don. ¿Y qué significa? Glosolalia es una lengua formada por la carne, pero que no tiene incidencia en el mundo del espíritu. Sin omitir, por supuesto, que como todas las cosas de Dios, esta también, la lengua, tiene una imitación del diablo que es capaz de producir por ahí también lenguas desconocidas. Naturalmente, la única manera de saber cuál es cuál es a través del discernimiento y de los frutos, o del resultado, de la conducta. Si yo conozco a alguien que vive orando en lengua, pero tiene una vida que no es modelo para nadie, necesariamente tengo que plantearme que esa lengua no viene de donde incluso el propio interesado puede creer que viene. Ahora, si tiene una vida que hace que los demás lo vean y digan, y yo me gustaría ser como él o como ella, esas lenguas son de donde tienen que ser. Porque si no seguimos hablando de imagen exterior, de cosas que mostramos. Sigo porque si no, no llego. De otro modo, que no sea el discernimiento, no solo es complicado, sino imposible directamente. Y es el único, reaseguro el discernimiento, para no errar el blanco. Y errar el blanco, la palabra que dice errar el blanco es armatías, y se traduce como pecado. Acá tenemos el tercer punto, válido o apto para la iglesia del siglo XXI. Punto número 3. Para recibir el Espíritu Santo,
La iglesia debe estar junta y unánime. No pidas Espíritu Santo, ya te fue dado. Decídete a recibirlo, juntos y unánimes. Ahora, claro, ¿qué significa eso? Vamos a leer el verso 22. El verso 22 del capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjate los rasgos de Jesús, que equivale a decir los rasgos de un líder con autoridad divina, no nominal. Sin excepción, maravillas, prodigios y señales acompañaron el ministerio y la predicación de los primeros líderes de la iglesia. La palabra maravillas aquí es la palabra megaleios y significa conspicuo, magnífico, espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo, excelente, favorable. Esta palabra se usa aquí y en el primer capítulo de Lucas, verso 49, donde dice grandes cosas que obviamente están mucho más allá de un rutinario orden de culto. Ahora, tome ahora cada uno de los adjetivos que surgen de la traducción de megaleios, toma ahora cada uno de estos adjetivos de esta traducción y vas a tener con claridad el punto número 4 que paso a decirte cuál es. Punto número 4. La iglesia del Señor es conspicua, magnífica, espléndida, majestuosa, sublime, grandiosa, bellísima y excelente. En síntesis, maravillosa. ¿Tiene que ver eso algo con lo contemporáneo? Ese es otro problema. Lo que te estoy dando son principios para poder observar las características de la iglesia que Dios levantó y que es la que tiene que restaurarse en el siglo XXI. Conspicua, magnífica, espléndida, majestuosa, sublime, grandiosa, bellísima y excelente. Maravillosa. El verso 23 señala con claridad quién o quiénes impulsaron la detención y posterior crucifixión de Jesús. Sus propios hermanos judíos, incentivados y activados por la clase religiosa oficial de aquella época. Hoy, y a excepción de actitudes sectoriales incomprensibles, ya no se sacrifica a Cristo, porque su sacrificio fue único e indivisible, y ya fue. Pero muchos hermanos, incentivados por el fariseísmo moderno, parecen estar deteniendo y enviando a un simbólico calvario a muchos auténticos predicadores del Evangelio del Reino, solo porque no se adaptan o se amoldan a las disposiciones humanas que nutren la mayoría de los credos autodenominados cristianos. El verso 30 nos dice que David era profeta. Nunca o casi nunca he oído hablar de David como profeta. David héroe, sí, valiente, sí, arriesgado hasta el límite en su aventura con Goliat, sí, simple también, cándido y puro en su rol de pastorcitos de ovejas también, David poeta también, a partir de la autoría de tantos salmos, David oscuro, adúltero con Betsabé y homicida contra el pobre Urías, pecador impresentable también, David, rey de Israel, también, padre del sabio Salomón, pero profeta muy poco, En el verso 38, Pedro sintetiza la base de nuestra fe y de nuestra práctica a partir de lo que sería el punto número 5. La iglesia de Jesucristo, punto número 5,
la iglesia de Jesucristo es una iglesia arrepentida y humilde. Arrepentida, arrepentir, vamos en búsqueda de los lugares más altos anteriores, arrepentir. Y humilde, no con actitud de humildad, humilde como iglesia. No quiere ser la mejor, no quiere que toda la sociedad la aplaude, la felicite, humilde. Perfil bajo. Verso 40, capítulo 2 de Hechos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No habla de delincuentes, La palabra perversa es la palabra escorios, y da la idea de huesos salidos de su lugar. Eso se llama escoriosis. Traumatólogos lo saben. Lo que equivale a decir torcida, que a su vez es una generación que está torcida porque ha errado el blanco. Armatía. Generación en pecado. Pecado de errar el blanco. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra no se impone, no se declama, la palabra se recibe. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Atención, fueron bautizados sin cursillos previos, ni decisiones sesudas de juntas de notables. Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ojo que no dice se captaron, o se ganaron, o se conquistaron, cosa que implica, quiera o no, trabajo de hombres, sino que dice que se añadieron. Un término que claramente le otorga ese acontecimiento al Señor y a su Espíritu Santo, responsable de la convicción de pecado, que lleva al arrepentimiento primero, y como consecuencia a una decisión por fe que lleva, sí, a la conversión. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La palabra comunión aquí es una palabra conocida por nosotros, porque incluso hay grupos musicales y asociaciones con ese mismo nombre. Es la palabra koinonía. ¿Y qué significa koinonía? ¿Qué significa comunión? Significa compartir, significa unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad, compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. La koinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo. En la koinonía, el individuo o al individuo mantiene, lo hace mantener íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La koinonía une firmemente a los creyentes al Señor Jesús y a los unos con los otros. ¿Por qué no se da esto tanto, hermano? ¿Por qué no hay koinonía? Y yo no sé, pero a lo mejor no son todos fieles creyentes en Jesús, pero van todos a la misma iglesia, eso no me garantiza nada. En nuestras iglesias, esquematizadamente, esto se practica. Hay congregaciones que incluso organizan departamentos de koinonía, o sea, de compañerismo. Se ocupan generalmente de todo lo que tiene que ver con el protocolo social de la iglesia. Cumpleaños, fiestas, reuniones de camaradería, campamentos, retiros, campamentos para chicos solos, para chicas solas, para matrimonios, para gente de la tercera edad, de la cuarta, de la quinta, de la primera. Y está bien, eso ayuda. Pero la koinonía, según la Biblia, la real y auténtica mancomunidad del pueblo de Dios, todavía está muy lejos, En la mayor parte de los casos, nuestra declamada hermandad no pasa de ser un compendio de saludos, apretones de manos y algunos ósculos santos
aunque algunos dicen por ahí que algunos no son tan santos, de fines de semana. En el resto del tiempo nadie, y a veces incluido el liderazgo, sabe con certeza qué es lo que está pasando con el resto. Punto número 6. La iglesia debe ser compañera, unida y apretada en el afecto. Y finalmente nos encontramos con que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es y en qué consiste esa doctrina? ¿Tiene que ver con lo que en nuestra congregación o en nuestra denominación llamamos doctrina? Mira, en el Antiguo Testamento doctrina significa lo que es recibido. Allí Dios, como fuente de conocimiento, es llamado maestro. Así lo dice el Salmo 94. Y su enseñanza se manifiesta en juicios, palabras y en su voluntad, en este caso específico, fundamentalmente contenida en la ley. Enseñar entonces significaba conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana, valores ambos que se encuadran en ese punto que llamamos alma, o sea, psiquis, o psiquis, si vos querés, en griego. En el Nuevo Testamento se emplean varios términos relacionados con el acto y el contenido de la enseñanza, tanto de Jesús como de los apóstoles. Jesús es el objeto inmediato de la doctrina y la conducta del creyente es el resultado de la doctrina. De aquí las relaciones de la enseñanza con otras actividades tales como amonestar, advertir y exhortar. No me llames duro, si a veces te parezco duro. Estoy cumpliendo con el rol que me toca: amonestar, advertir y exhortar. La doctrina es calificada en el Nuevo Testamento con las expresiones de según la piedad, espiritualidad, buena y sana, en contraste con los efectos perniciosos de las falsas doctrinas. En las cartas pastorales, la doctrina aparece más rígidamente formada, restringida al ejercicio de ciertas personas y como señal de ortodoxia frente a las herejías. Bueno, cuando se habla de perseverar en la doctrina de los apóstoles, entonces bien vale la pena ver someramente qué es en realidad un apóstol, porque hoy día este ministerio anda un tanto mezclado con gente que hasta profesionalmente, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, etc., se ocupan de levantar templos. Se los ha llamado apóstoles. No iglesias, templos. Estos son, en algunos sitios, los modernos apóstoles. Nada que ver. Nada que ver, porque esta palabra, apóstol, es una transcripción de la voz griega apóstolos, derivada del verbo apostelio, que significa enviar o despachar. Este verbo se distingue de tempo, que es otro vocablo que significa enviar, y se relaciona con la idea de ser enviado con un propósito especial o con autorización oficial. El sustantivo se emplea en el Nuevo Testamento de tres distintas maneras. Primero, designa a un enviado, delegado o mensajero. En este sentido, Cristo fue un apóstol de Dios, como lo demuestra en la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 1. En segundo término, designa a un miembro del grupo de los 12 que Jesucristo seleccionó para ser de manera especial sus compañeros constantes y los pregoneros iniciales del mensaje del reino de Dios. Cabe en este caso que Juan dice que el Espíritu Santo le recordará las palabras de Jesús, les enseñará todas las cosas, les guiará a toda verdad y les hará saber las cosas que habrán de venir.
Por lo tanto, las enseñanzas de los apóstoles son la norma para la doctrina y la vida de la Iglesia edificada, dice Pablo, sobre el fundamento y la doctrina de los apóstoles y profetas. También designa a maestros y misioneros destacados. Jacobo, el hermano del Señor, Bernabé, Timoteo, Silvano, Andrónico y Junías, por ejemplo. La doctrina de los apóstoles, por lo tanto, no está ni acostada, ni inerte, ni atada, sino que está sustentada en la piedra, en la roca, Cristo. Es una evaluación mental, ¿eh? Esa doctrina son 14 cartas de Pablo, 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de Santiago y 1 de Judas. Nuestra fe, nuestro credo, si vos querés llamarlo así, está muy claro en las Sagradas Escrituras. Y esta revelación se hace iluminación en el manto apostólico. Hoy, Dios, mi hermana, mi hermano, sigue levantando apóstoles. Pero no son, repito, señores profesionales de la arquitectura ni la ingeniería, aunque de pronto fueran incluidos, aunque no por su paso por la universidad, sino hombres y mujeres. Sí, mujeres, que han recibido una palabra rema capaz de transformar a la Iglesia en lo que debe ser una manifestación de los hijos de Dios. Ese punto número 7, el último que tengo para hoy. La Iglesia debe seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, de aquellos 12 que sembraron, de los siguientes que regaron y de los actuales que confirman todo. Yo no sé si te queda claro que la estrella del siglo XXI ya no son los grandes ministerios, los evangelistas, esos personajes conocidos, sino la Iglesia. Pero la Iglesia, no un montón llamado congregación, no un montón de gente refugiada en un templo, la Iglesia, la que Dios ve desde su lugar, la que en el siglo XXI tiene la obligación de ser, número 1, llena del Espíritu Santo, además de sellada. Número 2, perseverante en la oración en unidad y armonía, tanto la tropa como los oficiales. Número 3, tiene que estar junta y unánime. Además de todos juntos, unánimes. Número 4, maravillosa. ¿Te acordás las palabras? Magnífica, espléndida, majestuosa, maravillosa. Número 5, arrepentida y humilde. Número 6, compañera, unida, apretada en el afecto. Y finalmente, perseverante en la doctrina denominacional, no, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de dónde sacaremos, hermano, la doctrina de los apóstoles? Del libro de los Hechos. Ahí está. Después la carta de Pablo, las cartas de Pedro, todo te va a aportar. Pero la doctrina de los apóstoles es la sana doctrina. No bauticemos como sana doctrina a las doctrinas denominacionales que por allí, pese a ser muy bien intencionadas y producto de estudios y demás hechos con alta capacidad teológica, no siempre se acercan a la verdad bíblica. No siempre. Y te diría, no quiero tener polémica con nadie, pero del estudio hecho denominación por denominación, doctrinariamente, hay estupendos aciertos bíblicos y barbaridades bíblicas. Todas, ¿eh? Lo que pasa que cuando defendemos lo denominacional,
no nos cabe en la cabeza aceptar que nuestra doctrina pueda tener algún error. Pero a la luz de la palabra, no de la teología, a la luz de la palabra, yo les puedo garantizar que los tiene. Pero no es mi intención darlos a conocer. Mi intención, como administrador del Ministerio de la Enseñanza, mi intención es que vos vayas a la palabra, te dejes guiar por el Espíritu Santo que mora en ti, y Él te va a revelar y te va a guiar a toda verdad. Nadie, absolutamente nadie más. Se me fue el tiempo. En esta primera entrega de características de la Iglesia del siglo XXI. El título de hoy era la doctrina de los apóstoles del libro de los Hechos. Yo te puedo garantizar que hay muchas, pero muchísimas condiciones y puntos que la Iglesia hoy tiene que recuperar. Gloria a Dios si se están viviendo algunos, pero la mayoría se van a tener que recuperar si realmente queremos ser una Iglesia victoriosa, sin mancha, sin arruga y más que vencedora, como dice la Biblia.